NASA acaba de publicar nuevas imágenes de 3 cometas, Ia Atlas, que podrían haber expuesto la anomalía más extraña que hemos documentado hasta ahora. Estas imágenes revelan un chorro que apunta en una dirección que no debería ser físicamente posible para un cometa natural. Y no estamos hablando solo del chorro dirigido hacia el Sol que observábamos anteriormente. En este vídeo, explicaré lo que estas nuevas imágenes realmente revelan, y por qué el Dr. Avi dice que esta podría ser la evidencia que estábamos esperando el 2 de octubre de 2025. 3 cometas Ia Atlas pasaron cerca de Marte a aproximadamente 29 millones de kilómetros de distancia. Aunque esto parece distante en términos espaciales, es un paso relativamente cercano. Orbitando Marte se encuentra una nave espacial de NASA llamada Mars Reconnaissance Orbiter, equipada con una cámara llamada HiRISE. Esencialmente, la cámara de reconocimiento más poderosa que hemos enviado a otro planeta. Cuando los 3 cometas Ia Atlas pasaron cerca de Marte, NASA dirigió esta cámara de alto poder lejos de Marte y la apuntó directamente hacia nuestro visitante misterioso. Esperamos más de un mes para que estas imágenes fueran procesadas y publicadas. Estas imágenes nos muestran algo que no podíamos observar desde la Tierra. Desde la Tierra estamos observando el objeto desde un ángulo específico, pero la cámara en órbita de Marte estaba observando desde un ángulo completamente diferente. Esto nos dio una vista lateral del objeto que no podíamos obtener desde aquí, y esta perspectiva reveló algo extraordinario. Esta vista lateral mostró que el chorro anómalo que estábamos observando anteriormente no estaba haciendo lo que pensábamos. Durante meses, analizamos imágenes que mostraban lo que parecía ser un chorro apuntando hacia el Sol. Cuando Hubble obtuvo imágenes en julio, el objeto todavía se estaba acercando al Sol a gran distancia. En ese punto de su trayectoria, la dirección hacia el Sol y la dirección de movimiento eran casi idénticas. Cuando observamos el chorro apuntando hacia adelante, consideramos la posibilidad de algún inusual efecto de calentamiento solar. Sin embargo, en el momento de estas nuevas imágenes, la dirección hacia el Sol y la dirección de viaje ya no eran las mismas. La cámara HiRISE capturó los cometas Ia Atlas desde un ángulo de visión totalmente diferente. Y ahora finalmente podemos ver lo que realmente estaba sucediendo. El chorro no está apuntando hacia el Sol ni alejándose de él. Está apuntando perpendicularmente al Sol en un ángulo de 90, mientras que el chorro dirigido hacia el Sol también sigue siendo visible, extendiéndose delante del objeto en la dirección en la que viaja. Para entender por qué esto es tan anómalo, necesitamos comprender las 3 fuerzas que controlan las colas y chorros de los cometas: el calentamiento solar, la presión de radiación solar y el viento solar. Cabe señalar que todas tienen algo en común: todas originan del Sol. El calentamiento solar ocurre cuando la luz solar golpea un cometa y calienta bolsas de hielo en la superficie. El hielo sublima directamente a gas sin derretirse, creando chorros que apuntan de regreso hacia la fuente de luz. Por lo tanto, si un chorro cometario apunta hacia el Sol, definitivamente es causado por el calentamiento solar. La presión de radiación solar es diferente. La luz del Sol empuja pequeñas partículas de polvo liberadas del cometa debido al calentamiento solar. Las colas de polvo siempre apuntan directamente alejadas del Sol, independientemente de la dirección de movimiento del cometa. El viento solar es un flujo de partículas cargadas que emanan del Sol. Empuja gas lejos del Sol, al igual que la presión de radiación empuja el polvo. Por lo tanto, las colas de gas también siempre apuntan alejadas del Sol. Cada una de estas fuerzas está relacionada con el Sol. El Sol es la fuente dominante de energía y momento que actúa sobre los cometas. Entonces, ¿qué sucede cuando observamos un chorro apuntando perpendicularmente al Sol? Esto significa que no está siendo empujado por la presión de radiación solar, no está siendo soplado por el viento solar y no puede ser causado por el calentamiento solar. No hay un mecanismo natural conocido que cree este fenómeno. Perpendicular significa 90. El chorro está apuntando en un ángulo recto a la dirección del Sol. No es un efecto pequeño. El chorro se extiende por miles de kilómetros, constituyendo una estructura principal mantenida a través de distancias enormes en el espacio, para que permanezca columnado y apuntando perpendicularmente al Sol mientras el cometa se mueve. Simplemente no es algo que los procesos naturales puedan lograr. Los cometas rotan mientras viajan por el espacio. Podríamos considerar si el cometa está rotando y un chorro que inicialmente apuntó hacia el Sol fue desviado lateralmente a medida que el cometa giraba. Esto ocurre y lo observamos en algunos cometas. Sin embargo, cuando la rotación crea chorros laterales, se forman patrones en espiral. El chorro barre a través del espacio como agua de un aspersor rotativo, resultando en una cola curva o estructura espiral. Atlas rota con un periodo de aproximadamente 16 horas,
confirmado por el análisis de curvas de luz. Si un chorro calentado por el Sol estuviera siendo desviado lateralmente por la rotación, observaríamos curvatura y espirales. No veríamos un chorro recto y columnado fijo a 90 del Sol que se extiende tan lejos. Hemos estudiado miles de cometas y observado cada tipo imaginable de configuración de cola anómala, colas curvas, colas divididas, eventos de desconexión donde la cola se fragmenta, anticolas que parecen apuntar hacia el Sol debido a la geometría de visualización. Sin embargo, nunca hemos observado un chorro confirmado como perpendicular al Sol. Cada vez que pensamos que observamos algo similar, resultó ser un efecto de ángulo de visión. Cuando observamos desde una posición diferente, o esperamos cambios en la geometría, el chorro se reveló como si estuviera frente al Sol o siguiéndolo. La imagen de HiRISE es especial, porque Marte estaba en la posición perfecta para observar la verdadera geometría tridimensional. La cámara capturó los cometas y a Atlas desde el lado, mientras el Sol estaba en una dirección totalmente diferente. No hay ilusión de ángulo de visión aquí. El chorro realmente es perpendicular. Para que esto ocurra, la fuente del chorro necesitaría estar continuamente activa y continuamente orientada perpendicularmente al Sol, incluso mientras el cometa rota. Esto requiere ya sea una configuración geométrica muy específica que de alguna manera permanezca fija en la dirección del Sol, lo cual no tiene sentido físico, o que, como sugiere el Dr. Aviló, requiera control activo. Cometas famosos como Shoemaker-Levy 9 se fragmentaron y presentaron estructuras de cola complejas, pero todos estaban orientados por el Sol. Hale-Bopp tuvo múltiples chorros de diferentes regiones activas, pero cada uno era explicable por el calentamiento solar de características de superficie rotacionales. Oumuamua nunca mostró chorros, que fue parte de la controversia, pero Atlas está demostrando un comportamiento completamente nuevo. El Dr. Loeb considera que esto es un objeto tecnológico, y incluso aquellos que no están de acuerdo deben reconocer que estamos observando anomalías que no podemos explicar con la física cometaria convencional. NASA debería estar discutiendo estas anomalías inexplicables, en lugar de centrarse solo en los aspectos básicos ya conocidos. Esta nueva anomalía, revelada después del largo periodo de procesamiento de las imágenes de NASA, agrega otra pieza al rompecabezas de Atlas en un chorro perpendicular al Sol. Representa una violación fundamental de todo lo que sabemos sobre la dinámica cometaria, y su existencia exige explicaciones que van más allá de los modelos físicos establecidos. Antes de concluir, vale la pena recordar los 12 puntos que quedan fuera de cualquier explicación común. Memoriza, comparte y exige respuestas claras. Aquí está el resumen completo. Anomalía 1. La trayectoria retrógrada alineada dentro de 5 del plano eclíptico. Los objetos interestelares naturales pueden acercarse desde cualquier dirección en la esfera celestial. El plano eclíptico, donde la órbita de los planetas representa una pequeña fracción de todos los posibles ángulos de aproximación. La llegada aleatoria debería producir una distribución uniforme de inclinaciones. Encke, los 3 cometas Ia Atlas atravesaron el espacio interplanetario en una trayectoria que maximiza los encuentros con los planetas del sistema solar interior, mientras se mueven en dirección opuesta a su dirección orbital. La probabilidad de que esta alineación ocurra por azar es de alrededor del 2%. Anomalía 2. La persistente anticola dirigida hacia el Sol. Las colas cometarias apuntan alejadas del Sol, empujadas por la presión de radiación y el viento solar. Atlas mostró una característica apuntando hacia el Sol, visible en múltiples observaciones a lo largo de meses. Los efectos de perspectiva geométrica pueden crear aparentes anticolas, pero un análisis detallado descartó esto para este objeto. La característica es real, apunta hacia el Sol y no tenemos una explicación convencional de por qué el material fluiría hacia la estrella en lugar de alejarse de ella. Anomalía 3. La masa extrema. Atlas es aproximadamente 1 millón de veces más masivo que Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado. Es 1000 veces más masivo que Borisov y se mueve más rápido que ambos. La probabilidad de detectar un objeto interestelar aumenta con su tamaño. Sí, pero la distribución de masa de los objetos planetarios expulsados de otros sistemas estelares debería seguir ciertas leyes de escalado. Encontrar algo tan masivo, tan rápido, tan pronto en nuestros esfuerzos de encuesta, representa una muestra poco probable, a menos que tales objetos sean mucho más comunes de lo que los modelos poblacionales predicen. Anomalía 4. El momento de llegada. Atlas alcanzó el perihelio en un momento que lo trajo dentro de decenas de millones de kilómetros de Marte y Venus. Pasó a través del sistema solar interior cuando la geometría de visualización de la Tierra lo hizo inobservable
desde nuestro planeta durante el acercamiento más cercano al Sol, alcanzará el acercamiento más cercano a la Tierra semanas después, a una distancia óptima para la observación. No son conjunciones aleatorias. El timing coloca al objeto cerca de múltiples planetas, secuencialmente como si estuviera siguiendo un recorrido en lugar de una trayectoria balística. La probabilidad de que esta configuración ocurra por azar es estimada en 0.005%. Anomalía 5. La composición. El análisis espectroscópico muestra una emisión de níquel que excede con creces el contenido de hierro. Los materiales meteóricos y cometarios naturales muestran razones de hierro a níquel típicamente. Alrededor de 10:1 las aleaciones industriales de níquel invierten esto, priorizando el níquel por su resistencia a la corrosión y fuerza. Atlas muestra una composición más similar a metal ingenierizado que a roca natural. La razón de níquel a cianuro es órdenes de magnitud más alta que cualquier cometa conocido del sistema solar. La probabilidad de que esta composición ocurra naturalmente es inferior al 1%, basado en comparaciones con la población de cometas medidos. Anomalía 6. La fracción de agua de solo 4% en masa. Los cometas se supone que son bolas de nieve sucias, principalmente de hielo, de agua con roca y compuestos orgánicos mezclados. Los cometas típicos muestran un contenido de agua alrededor del 50% o más. Atlas está invertido, mayormente roca y metal, con una pequeña cantidad de hielo volátil. Eso es más consistente con un asteroide que de alguna manera terminó en una trayectoria interestelar. Excepto que los asteroides no producen las emisiones de gas que estamos observando. El bajo contenido de agua está documentado a través de la medición directa de las intensidades de líneas de emisión y no coincide con los modelos cometarios estándar. Anomalía 7. La polarización negativa extrema. La luz reflejada de Atlas muestra propiedades de polarización sin precedentes para cometas. La rama de polarización negativa, donde la luz reflejada se polariza en sentido opuesto al plano de dispersión, alcanza amplitudes nunca antes medidas para ningún cometa del sistema solar, incluyendo Borisov. Esto sugiere propiedades de superficie o de coma fundamentalmente diferentes de los materiales cometarios conocidos. Tamaño de grano, composición, estructura. Algo sobre Atlas produce una firma óptica que no hemos encontrado antes. Probabilidad inferior al 1%, basado en comparación con la base de datos completa de medidas de polarización cometaria. Anomalía 8. La dirección de llegada retrocedida al espacio interestelar. La trayectoria interseca a menos de 9 de la ubicación en el cielo donde se originó la señal. ¡Wow! Esa explosión de radio de los años 70 sigue siendo la candidata más fuerte para una transmisión extraterrestre jamás detectada. La coincidencia de que Atlas llegue casi desde la misma dirección décadas después podría ser aleatoria, pero la probabilidad es de alrededor del 6%. Si la señal WOW fue una comunicación genuina o radiación de fuga de una civilización, enviar una sonda física a lo largo del vector inverso sería un seguimiento lógico. Anomalía 9. El rápido resplandor cerca del perihelio. Atlas se iluminó más rápido que cualquier cometa conocido. La curva de luz no sigue los modelos cometarios estándar basados en el calentamiento solar y los índices de sublimación. También cambió de color, volviéndose más azul que el Sol, cuando los cometas típicamente se ven más rojos debido a la dispersión del polvo. El color azul es particularmente extraño porque la temperatura de la superficie debería ser miles de grados más fría que la fotosfera solar, produciendo naturalmente una emisión más rojiza. Lograr un color azul requiere ya sea una composición inusual o una fuente de calor interna, manteniendo temperaturas más altas de lo que el calentamiento solar por sí solo produciría. Anomalía Dias. El problema del área superficial del chorro. Los cálculos basados en la masa observada de flujo en los chorros y la energía solar requerida para absorber muestran que el núcleo necesitaría tener una, implícitamente, gran área superficial para generar las emisiones a través de procesos térmicos. Los chorros son demasiado activos para el tamaño del objeto, o la eficiencia de sublimación es mucho mayor que cualquier material conocido, o la energía proviene de algún lugar que no es la luz solar. Esto se cuantificó en un análisis detallado que mostró que la discrepancia no es sutil, sino de varios factores más allá de lo que es físicamente plausible. Anomalía 1. La aceleración no gravitacional sin fragmentación cerca del perihelio. JPL detectó un empuje significativo de fuerzas no gravitacionales. La conservación del momento requiere que producir esta aceleración a través de desgasificación vaporice al menos el 13% de la masa total para un objeto de 33.000 millones de toneladas. Esos son
más de 4.000 millones de toneladas de material eyectado en aproximadamente un mes. Eso debería crear un coma brillante masivo visible para telescopios amateur. Debería fragmentar el núcleo por estrés térmico y pérdida de masa. Ninguna de estas ocurrencias sucedió. El objeto permaneció intacto con un coma modesto, lo que implica que la aceleración provino de una propulsión eficiente en lugar de una evaporación masiva y desperdiciadora. Anomalía 12. La paradoja de rotación. Período de rotación, medido fotométricamente de 16.16 horas. Chorros que se extienden por más de 1 millón de kilómetros manteniendo una columna ajustada y direcciones fijas. Estas observaciones son incompatibles con el flujo pasivo desde una fuente en rotación. Los chorros deberían espiralizar, deberían difuminarse y deberían mostrar firmas rotacionales claras. NOLOHAC mantienen su orientación como si estuvieran controlados, como si fueran emitidos desde boquillas direccionales, compensando la rotación. Como si la rotación sirviera a un propósito diferente, como la gravedad artificial, mientras que la propulsión opera de manera independiente. Cada anomalía es seria por sí sola, pero cuando se colocan lado a lado, forman un rompecabezas que desafía los modelos convencionales. No es suficiente señalar una falla instrumental y seguir adelante. Requiere una investigación abierta y datos verificables. ¿Qué piensas? Los números, las imágenes y las señales te convencen de que estamos enfrentando algo más allá de lo natural? ¿O apuestas por una explicación sin precedentes de la física cometaria? Escribe en los comentarios. Y comparte este video con alguien que disfrute de los misterios del espacio. Comenta y comparte. Hasta la próxima, y no olvides mirar hacia arriba con una visión crítica y curiosa.